Ya, buenos días con todos. Vamos a hablar hoy día un poco acerca del cáncer de pulmón. Es un tema que ya hemos visto anteriormente, pero vamos a recalcar algunos puntos importantes, ¿no? Entre la agenda vamos a revisar los objetivos, la epidemiología, los tipos histológicos, la clasificación TNM, la octava, que es la última que está usando. Vamos a revisar algunos casos de imágenes especiales, finalmente las conclusiones y la bibliografía. En cuanto a los objetivos de la presentación, son conocer los tipos histológicos de cáncer de pulmón y las características radiológicas, familiarizarnos con la octava clasificación TNM de cáncer pulmonar y conocer las técnicas de medición de los nódulos pulmonares. Ahora, el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en varones en todo el mundo. El principal factor de riesgo, como ya es conocido, es el tabaquismo, principalmente los hidrocarburos policíclicos aromáticos y las nitrosaminas. Y en el Perú, el cáncer de pulmón es el sexto más frecuente, sin embargo es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país. Y en nuestro país la mayoría de casos, el 75%, se presenta en pacientes ya adultos mayores de 60 años. ¿No? Como vemos en esta imagen, es un estudio realizado por el INEM y por algunas entidades privadas, que se publicó en el año 2020. De 1968 hasta el año 2012, la incidencia del cáncer de pulmón disminuyó en los varones, aumentó en mujeres, pero actualmente el número absoluto de casos está aumentando, y esto se debe generalmente al crecimiento y al envejecimiento de la población, ¿no? Y algo también importante a conocer es que, según el INEM, en un estudio realizado de 2010 al 2014, el 9% de los pacientes diagnosticados es ya en estadio 3, y el 85-86% ya es en estadio 4, que es un estadio ya totalmente avanzado. En entidades privadas, en el mismo periodo de tiempo, el rango es prácticamente parecido. El 20% se diagnostican en estadio 3 y el 64% en estadio 4. Esto es importante ya que nosotros somos, por decir, el principal filtro para reconocer las lesiones pulmonares que nos van a llevar a sospechar de un cáncer. Y en cuanto al diagnóstico patológico, en nuestro país el subtipo más frecuente va a ser el adenocarcinoma, que se ve en el 72% de los casos. Con respecto al factor de riesgo, como ya mencionamos, el principal es el uso de cigarrillo, que está implicado en el 90% de los casos, y se va a subdividir según el tipo histológico del cáncer. Por ejemplo, en células escamosas, multiplica por 11 el riesgo de cáncer en varones, por 15 en mujeres, y en el adenocarcinoma multiplica por 4 el riesgo de cáncer tanto en hombres como en mujeres. Aparte del cigarrillo, otros factores de riesgo que debemos conocer son el asbesto, que va a aumentar el riesgo de 7 a 10 veces, y este va a tener un efecto sinérgico si es que el paciente también fuma. Luego también tenemos el sílice, el arsenio, el cadmio, y otros factores que nos van a predisponer al cáncer son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la presencia de enfisema y la fibrosis intersticial. Con respecto a los tipos histológicos, el cáncer de células pequeñas es aproximadamente el 15%, que es el que tenemos acá, y el cáncer de células no pequeñas, que abarca todos los demás, es el 85%. Dentro de los cánceres de células no pequeñas, el adenocarcinoma es el más frecuente, aproximadamente 40% a nivel mundial, 70% en nuestro país, seguido por el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células grandes, ¿no? Ahora vamos a revisar el adenocarcinoma. Como ya mencionamos, es el subtipo histológico más frecuente. Este tiene una localización predominantemente periférica en los lóbulos superiores, nos da metástasis precoz. Es el menos asociado al tabaco. Como vemos, el factor de riesgo de este cáncer es 4 comparado con 15 o 25% incluso de los otros tipos. Y está asociado también a la presencia de cicatrices, lo cual es importante porque, por ejemplo, en nuestro país hay pacientes que han tenido tuberculosis, tienen cicatrices, y tal vez eso contribuya a que la incidencia del adenocarcinoma sea mayor que a nivel mundial. Ahora, acá tenemos una lámina histológica que es un pulmón normal. Tenemos un bronquiolo respiratorio,
Y este tumor maligno suele surgir de las células que van a recubrir los bronquiolos distales y los alveolos. Entonces, en esta zona es donde se va a originar el cáncer, ¿no? En la lámina se va a ver como glándulas de forma irregular, con núcleos hipercromáticos irregulares y incremento de tejido fibroblástico. Y macroscópicamente eso se va a traducir como los nódulos sólidos. Ahora, el adenocarcinoma tiene múltiples formas de clasificación. Una más práctica, por así decirlo, una de las más fáciles es esta de acá, donde vamos a ver que el adenocarcinoma se va a clasificar en lesiones preinvasivas, que van a ser dos: la hiperplasia adenomatosa típica y el adenocarcinoma in situ. Luego tenemos el carcinoma mínimamente invasivo y el adenocarcinoma invasivo. Vamos a primero las lesiones invasivas. La hiperplasia adenomatosa típica generalmente se define como un nódulo en vidrio esmerilado que va a ser menor a 5 milímetros, y el adenocarcinoma in situ va a ser un nódulo menor o igual a 3 centímetros, que generalmente, predominantemente, va a ser en vidrio esmerilado, ¿no? Estas lesiones preinvasivas son lesiones pequeñas, con un componente predominantemente lipídico, y que tras la resección tienen el 100% de sobrevida de cura a los 5 años, ¿no? Y el componente lipídico le llaman a crecimiento de células neoplásicas, pero que no van a invadir otras estructuras ni van a causar alteración de la estructura pulmonar. Luego tenemos el adenocarcinoma mínimamente invasivo. Este sí es un nódulo parcialmente sólido, quiere decir que tiene un componente sólido y un componente en vidrio esmerilado. El componente sólido va a ser menor o igual a 3 centímetros, y el componente sólido es menor o igual a 5 milímetros, y el vidrio deslustrado va a ser menor a 3 centímetros, menor o igual a 3 centímetros. Y el invasivo, el adenocarcinoma invasivo, va a ser nódulos sólidos o también parcialmente sólidos que son menores a 3 centímetros. Y el componente invasivo, en el caso de los subsólidos o parcialmente sólidos, va a ser mayor a 5 milímetros. Con respecto al carcinoma de células escamosas, esta también tiene lesiones premalignas, que son dos: la displasia escamosa y el carcinoma de células escamosas in situ. Ese tipo de cáncer es predominantemente central, está también asociado al tabaco, y se va a originar en los bronquios principales y lobares o segmentarios. Nos da metástasis más tardías, y un hallazgo importante, de los 4 tipos que estamos viendo, es el que va a cavitar con más frecuencia, ¿no? Se va a manifestar en los pacientes como lesiones endobronquiales, obstrucción bronquial, infiltración de la pared bronquial, incluso puede provocar atelectasias o neumonías obstructivas. Y a diferencia del adenocarcinoma, este tipo de cáncer va a invadir el estroma fibroso y se va a diferenciar por la presencia de perlas de queratina. ¿Mm? Acá, por ejemplo, tenemos dos radiografías, ¿no? Una radiografía de tórax frontal, lateral, y una imagen de tomografía en corte axial, en ventana mediastinal. Y las radiografías nos van a mostrar una masa iliar derecha asociada a una opacidad del lóbulo medio derecho y una leve fusión pleural. Lo que en la tomografía en la tomografía con contraste, se va a traducir en una masa iliar que va a invadir incluso el mediastino y va a obstruir el bronquio del lóbulo medio, por lo que se va a producir una atelectasia. También se puede encontrar efusión pleural. Otro modo de presentación, en esta radiografía de tórax póster anterior, vemos el colapso del lóbulo superior izquierdo con una radiopacidad paraórtica, que es el signo de Luftschiffel. Y además, en la imagen por tomografía, lo que vemos es una masa medial en el lóbulo superior izquierdo, que va a producir la oclusión, la obstrucción del lóbulo del bronquio del lóbulo superior izquierdo, ¿no? Lo cual va a causar la atelectasia.
Y este tipo de cáncer de células escamosas en el uso del PET-CT tiene una marcada captación de la fluorodesoxiglucosa, ¿no? Dentro de la masa. Vemos que a diferencia de la telectasia que no va a captar el FDG, la masa en la lesión sí la capta, ¿no? Y en esta última imagen tomográfica en corte axial ventana parenquimal, vemos en el lóbulo superior derecho una masa sólida de aproximadamente 5 centímetros de diámetro que contiene pues una cavitación, que es una de las maneras de presentación de este tipo de cáncer. Luego tenemos el carcinoma de células grandes. Como su mismo nombre lo dice, es un tumor grande, generalmente mayor de 4 hasta incluso 7 centímetros. También está asociado a tabaco, generalmente es de localización periférica. Nos va a dar metástasis extratorácicas de manera precoz y es de mal pronóstico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en estas imágenes tomográficas y en esta imagen de PET-CT vemos una tumoración mayor a 7 centímetros, menciona, en el lóbulo inferior izquierdo que contiene los bordes discretamente irregulares y también va a captar FDG cuando se utiliza el PET-CT. Otra forma de presentación, acá tenemos una radiografía de tórax frontal y una tomografía en corte axial, ventana mediastinal, donde vemos en el lóbulo inferior derecho, en la zona apical del lóbulo inferior derecho, una masa circunscrita, una radiopacidad, un nódulo, mejor dicho, ovalado, de bordes circunscritos, con leve fusión pleural, y en la tomografía lo que se va a ver es una masa en las partes blandas, en el segmento superior del lóbulo inferior derecho, que va a presentar además nódulos en la pared posterior y efusión pleural también. Con respecto al carcinoma de células pequeñas, este es el más agresivo, es de origen neuroendocrino, se va a localizar principalmente en los bronquios principales o lobarios, por lo tanto también nos puede dar obstrucción bronquial. Va a invadir bronquios, provoca masas ciliares, periliares de tamaño que van a ser significativos para la clínica del paciente y es de muy mal pronóstico, ¿no? Acá tenemos una imagen tomográfica en corte axial, ventana mediastinal con contraste, donde vemos una imagen asimétrica en el hilio izquierdo y linfadenopatías mediastinales, ¿no? Uno de los modos, en esta, por ejemplo, imagen tomográfica, que es también en ventana mediastinal, es una tomografía con contraste, nos va a mostrar una gran masa que se va a presentar en el hilio derecho y que va a prácticamente encapsular lo que es la arteria pulmonar descendente derecha y nos va a causar una oclusión, como vemos en esta zona, casi completa de la vena cava superior, ¿no? Mediante su anatomía patológica resulta, este es un carcinoma de células pequeñas. Otro tumor también a mencionar es el tumor carcinoide. Este en realidad es poco frecuente, se va a presentar en 1 a 2% de los cánceres de pulmón. Es de localización central, el 30% va a tener una calcificación visible, también tiene origen en células endocrinas de la pared bronquial, se asocia también a obstrucción de las vías respiratorias, nos puede dar el signo del iceberg, y puede ser típico, que generalmente es central y va a crecer lentamente, y atípico, que es el más invasivo y está asociado al tabaco, ¿no? Este cáncer es de baja malignidad. Vemos acá en diferentes tomografías de tórax, en corte axial, ventana parenquimal y ventana mediastinal, una masa de contornos bien delimitados, de 4 centímetros en este caso, en el lóbulo inferior derecho, que se insinúa en el bronquio lobar del mismo lado. Y además va a estenosar el bronquio cementario apical. Se pueden ver también algunas calcificaciones en el interior. Con respecto a la clasificación TNM del cáncer de pulmón, yo he notado que aquí en el hospital no lo reportamos mucho, sin embargo, mencionan que si no vamos a poner
el estadiaje final, al menos en nuestro informe debemos mencionar cada uno de los parámetros que va a ayudar al clínico a realizar la clasificación, ¿no? Y con respecto a la medición de las lesiones, se debe medir la parte sólida de la lesión, si el nódulo es subsólido, y se debe medir, tomar en cuenta el diámetro máximo en cualquiera de las ventanas, en cualquiera de los planos, mejor dicho, en la ventana parenquimal. Ellos mencionan que se debe realizar en ventana parenquimal. ¿No? Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, un nódulo sólido, se toma todo el diámetro, y si es parcialmente sólido, lo que vamos a tomar, lo que vamos a medir, es el componente sólido, ¿no? Ahora, encontré una forma de realizar esta clasificación mediante 5 preguntas que se presentó en el REST en el año 2021, y nos menciona que la primera pregunta que nos vamos a hacer, ¿cuál es el tamaño del nódulo, ¿no? La lesión? Tenemos en el componente del tamaño, en T, tenemos T1, T2, 3 centímetros. Se va a dividir T1A, T1B, T1C, y cada uno se va a diferenciar en 1 centímetro. Luego tenemos el T2. El T2 va a ser T2A y T2B. El T2A entre 3 y 4 centímetros, hasta 4 centímetros. Y el T2B mayor a 4 y menor o igual a 5 centímetros. Y se va a tomar en cuenta, como ya mencionamos, el diámetro mayor del nódulo. Con respecto al T3, se va a medir entre 5 hasta 7 centímetros, y el T4 va a ser una lesión ya mayor a 4 centímetros. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué relación tiene la lesión con las estructuras adyacentes? Y esto se va a aplicar para una lesión de cualquier tamaño. Por ejemplo, una lesión T1 se va a mencionar cuando está circunscrito al pulmón, cuando no va a invadir la pleura visceral. Tenemos que T2 es cuando va a envolver el bronquio principal sin comprometer la carina. Cuando tenemos también una invasión pleural o tenemos también una atelectasia, va a ser automáticamente T2. Una lesión en T3 cuando va a envolver o cuando va a comprometer ya la pared torácica, el pericardio o el nervio frénico. Y una lesión va a ser T4 cuando vemos que va a comprometer la carina, la tráquea, el esófago, el mediastino, el diafragma, el corazón, los grandes brazos o el nervio laringio recurrente. Y como mencionamos, esto aplica para cualquiera de los tamaños de las lesiones. Luego tenemos que fijarnos si tenemos más de una lesión. Si tenemos un nódulo satélite o una lesión satélite, pero en el mismo lóbulo, este va a ser considerado T3 automáticamente. Si tenemos que la lesión está en el mismo pulmón, pero en otro lóbulo, ya va a ser T4, ¿no? Y si invade un tumor contralateral, ya vamos a ver en la última pregunta cómo solucionamos esto. Cuando vamos de compromiso ganglionar, eso es todo lo que es T. Ahora, cuando vamos de compromiso ganglionar, tenemos N1, N2, N3, y va a depender de qué tipo de nódulos, qué tipo de ganglios vaya a invadir el tumor. Por ejemplo, tenemos un N1 cuando hay un compromiso ipsilateral peribronquial o biliar o intrapulmonar los nódulos. Un N2 cuando va a ser ipsilateral mediastinal o subcarinal. N3 cuando va a ser contralateral mediastinal y N3. Luego tenemos por último si es que hay metástasis a distancia. La M se va a dividir en M1A, M1B y M1C. M1A es cuando hay compromiso intratorácico y M1B y C ya son extratorácicas ambas. En M1A va a haber una lesión en el pulmón contralateral. El M1B es una metástasis única a un órgano a distancia, como en este caso al hígado.
Y en el M1C puede ser múltiples metástasis en un solo órgano a distancia o en múltiples órganos. En este caso, vemos que compromete también el hígado y el hueso, ¿no? Y recordemos que las metástasis pulmonares se van a dar 40%, generalmente van a ser a hígado, cerebro, hueso, glándulas suprarrenales y el pulmón contralateral. Luego tenemos algunos hallazgos tomográficos que nos tienen que hacer sospechar de la presencia de cáncer o de un cáncer para poder hacerle seguimiento a las lesiones. Una de estas lesiones es la opacidad en vidrio deslustrado creciente, 31 años, que le hacían seguimiento por un aneurisma de aorta torácico y donde vemos que se hace tomografías de tórax en el año 2013, 2015 y 2017, donde vemos una lesión en el lóbulo superior izquierdo, que tiene primeramente un compromiso predominantemente en vidrio deslustrado, y con el paso del tiempo, esta parte sólida del nódulo que estamos viendo va incrementando de tamaño y de densidad. Y bueno, en la biopsia resultó siendo un adenocarcinoma. Otra de las lesiones también sospechosas son los abscesos pulmonares, pero que tienen que no tienen una solución después de antibióticos, después de drenaje, van a persistir y se va a asociar también a clínica del paciente, como baja de peso, otra vez presencia de hemotisis, ¿no? Y de 10 a 30% mencionan de los abscesos pulmonares van a resultar siendo un adenocarcinoma. Tenemos en el seguimiento que tener en cuenta que con el tiempo y con el tratamiento el absceso, en lugar de disminuir, va a incrementarse de tamaño. Y algo que también nos ayuda es que para sospechar de adenocarcinoma, las paredes del absceso van a ser irregulares y generalmente mayores a 15 milímetros. Otra lesión que nos hace sospechar del cáncer va a ser el adenocarcinoma, que se presenta como quiste o como cavitaciones. Por ejemplo, en estas reformatorios tomográficos en coronal, que son de una paciente de 58 años, que tiene historia de ser fumadora pesada, en el lóbulo medio derecho vemos una lesión hipodensa, perdón, con paredes delgadas, que inicialmente se pensó o se clasificó como un quiste simple versus un neumatocele, y con el paso del tiempo, de los años en los controles posteriores, va creciendo predominantemente un componente sólido en la pared inferior, que finalmente resultó siendo un adenocarcinoma. Ahora, para estas lesiones, en el año 2017 se publicó una guía para los nódulos sólidos y subsólidos que se aplica para nódulos incidentales. Y bueno, tiene ciertas restricciones, ¿no? No se va a aplicar para menores de 35 años, tampoco para pacientes inmunocomprometidos o pacientes que tengan cáncer. Y se sugieren cortes tomográficos menores iguales a 1.5 milímetros. Y en esta guía lo que hacen es verificar según las características del nódulo, si tienen bajo riesgo, alto riesgo, si son únicos, si son múltiples, y después de cuánto tiempo deberíamos hacer el seguimiento tomográfico, ¿no? Y bueno, también para tener en cuenta, según grupos de trabajo, tanto canadienses como norteamericanos, para la prevención de cáncer, a quienes deberíamos hacer el screening, generalmente mencionan adultos entre 55 hasta 80 años, aquellos que tienen historia de ser fumadores pesados, y los que son actualmente fumadores actuales o que hayan dejado de fumar en los últimos 15 años. No, finalmente, en las conclusiones tenemos que el cáncer de pulmón se va a manifestar con hallazgos de imágenes variables, que van a incluir nódulos, masas, quistes, consolidaciones, abscesos, atelectasias y opacidades en vidrio deslustrado. Y se debe tener una tomografía para descartar la malignidad de pacientes con consolidación.
y que tenga hallazgos clínicos que nos hagan sospechar de malignidad, como